Hola hermanos, el día de hoy, 1 de marzo del 2024, es viernes de la segunda semana de la Cuaresma. Cuatro viernes y estaremos ya en el Viernes Santo, así que por lo tanto hay que acelerar. Las lecturas nos van a ayudar, porque las lecturas son netamente, pues ya llamémosle así, ya girando en torno al acontecimiento de la muerte del Señor Jesús, de la cruz del Señor Jesús, bueno, de todo lo que esto significa. Hoy voy a hablarles de una santa. ¿Se acuerdan que hace poco les hablé precisamente de ayer de un santo mártir en la China? Bueno, esta también fue beatificada y canonizada al mismo tiempo, son de los 119, solo que fueron martirizados en un momento distinto. Entonces, por eso hago yo la distinción de entre lo que haya pasado ayer y lo que ha pasado el día de hoy. Bueno, vamos, entonces se trata de Inés Zhao Guiying. Hay bastantes maneras de escribirlo, yo ahí evidentemente no sé cantonés, así que no puedo decírselos como es de todas maneras. Es Inés Zhao Guiying, dicen algunos. Bueno, igual, vamos. Ella nace en Wuzhai el 28 de abril del año 1821, era de una familia cristiana originalmente, ahí en la provincia de Sichuan, y ¿cómo se llama? La familia provenía de ahí, pero ella era de la provincia de Guizhou. Y entonces ella queda huérfana muy pequeñita y fue educada en un orfanato que era rectorado por sacerdotes católicos. Y entonces resulta ser que después, pues ya bien formadita, se casa a los 18 años. El marido era, Dios mío, violentísimo. Y parece ser que toda la familia, o sea, toda la familia de él, pues su familia política, la maltrataba. Era una cosa terrible cómo ella sufrió a manos de ellos. Y pues él se enfermó gravemente y ella lo cuidó. Fue una cosa realmente ejemplar hasta el momento de su muerte. Y bueno, pues resulta ser que después de quedar viuda, pues quedó desamparada completamente, tuvo que moverse a buscar en otros lugares cómo vivir, ¿no? Buscando empleo. Finalmente es recibida en una casa y el obispo, que era de ahí, de Jinji, pues se llamaba, era apellido Bai, se dio cuenta que ella era una persona muy inteligente, muy capaz, y le pidió que fuera catequista. Y entonces, junto con Agustín Zhao Rong, que era un misionero católico, de hecho fíjense que es el que enuncian como primero dentro de los 119 mártires que fueron beatificados en 1900 y canonizados en el 2000, pues bueno, entonces ella se vuelve una catequista, evangelizadora, pues gran misionera, y por eso generalmente se le representa así, rodeada de la gente que recibía la catequesis de ella. Bueno, resulta ser que en el mismo periodo, ¿no? La dinastía Qing, que era la de, pues ese es el imperio manchú, ¿no? Sí, el imperio manchú de la China, pues entonces fue arrestada en 1856. Parece ser que, porque fue arrestada con varios otros cristianos, pero solo a ella no la liberaron, y a un sacerdote. Que era era Ma. ¿Se acuerdan de la historia del padre Ma, que en el fondo él se había, era un término de los musulmanes y que lo van a acusar precisamente de esto, pero no, ya sabemos que no era eso, era precisamente por el término padre, ¿no? Y bueno, ella va a ser puesta en una jaula, porque no quiso renegar de la fe, y 3 días después murió. O sea, ahí en las condiciones de inanición, pues va a morir. Y corresponde la muerte de ella el 1 de marzo de 1856. Como les digo, pues fue beatificada en el año 1900 por el Papa León XIII, y algún día espero decir el Beato León XIII, o el San León XIII, de verdad que se lo digo. Y fue canonizada por San Juan Pablo II en el 2000. Bueno,
es el 1 de octubre. Yo me acuerdo de eso, yo estaba allí, en serio, fue de las primeras beatificaciones y canonizaciones a las que yo acudí, ahí en la Plaza San Pedro, y fue, bueno, no tienen ustedes, era un gentíal de gente, dicen en mi pueblo. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Génesis, capítulo 37, versículos, es una lectura litúrgica, ¿okay? La historia de José. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida ni derramen su sangre, mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resina, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno. Hemos hecho una lectura litúrgica, nos hemos saltado varios versículos con esta historia de José y los sueños, porque entre el versículo 5 y el versículo 12, José va a contar algunos de esos sueños y va a indignar todavía más a sus hermanos. Qué difícil es, ¿no? Eso de las familias, las envidias, el daño que hay detrás. Y bueno, evidente, aquí vemos una prefiguración de lo que va a ocurrir con el Señor Jesús. La gente de su mismo pueblo, la misma gente va a pedir su crucifixión y lo arrojarán a un pozo. Sí, fíjense, a Jesús también lo metieron en un pozo. En estos días les he contado cómo cuando en el caso de que Mateo nos dice: estuve en la cárcel y fuiste a verme, que eso no existe en el mundo judío porque las cárceles no son propias del mundo judío. O sea, en el mundo judío lo más que había, y por eso era una especie de celda que era un pozo. Y ahí tiraron al Señor Jesús, y ahí lo dejaron, cuando estuvo en manos del Sanedrín, ¿verdad? Y entonces es casi lo mismo, se está viviendo lo despojaron de sus vestiduras, le quitaron la túnica. Piensen lo que hacen con Jesús antes de crucificarlo, ¿no? Y luego, bueno, evidente cómo Dios escribe recto en renglones torcidos, porque a este que es enviado, que es vendido, había subido al menos el precio, oigan, de 25 a 30 monedas, vamos, ahí lo vendieron por 25 monedas, pero como va a decir luego los Salmos y como él mismo lo va a decir ahí en el libro del Génesis: Dios me envió por delante de ustedes. También la obra de la redención, la obra de salvar a los hermanos, vendrá a pesar de que los hermanos no lo entiendan, a pesar de que los hermanos lo odien, lo rechacen, lo marginen. Bueno, lo mismo ocurrirá con el Señor Jesús. Aunque nosotros no lo entendamos, Él nos está salvando, Él nos está llevando a la verdadera gloria. Bueno, Dios escribe recto en renglones torcidos, claro que sí. Veamos lo que dice el Evangelio, porque el Evangelio está basado, hay todas las similitudes que hay con el tema de la viña en el mundo judío. Entonces, Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43, nos saltamos el 44, 45, 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelve el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron:
dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo, que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, entrémosle al tema. Ok, la viña es la imagen de Israel. Ok, los sumos sacerdotes, los trabajadores, los que han arrendado, a los que se les ha arrendado la viña, pues son ellos, los sumos sacerdotes, los fariseos, los que se van a encargar de darle muerte al Hijo. Mateo sigue lo que está en el capítulo 12 de Marcos. Muy interesante, ¿no? Marcos tiene algunas características, algunas similitudes, pero también algunas cosas un poquito distintas, y eso también hay que decirlo. Ahora bien, fíjense, ¿de dónde sale toda esta imagen? Sale muy probablemente del capítulo 5 del libro de Isaías. Mi amigo tenía una viña, un lagar tenía mi amigo. Y empieza la historia, ¿no? Isaías compara como el pueblo de Israel ha malgastado, porque la devoran las alimañas, la viña, por culpa de los que estaban encargados de cuidar la viña, que no la cuidan. O sea, ese es el gran problema, ¿no? Y entonces, fíjense, esta imagen, ¿no? Envió a sus criados, pues, los profetas, que vinieron, que fueron en gran número, y cuentan, a unos lo apedrearon, a otros lo mataron, a otros lo despreciaron. Eso fue lo que hicieron el pueblo de Israel, las autoridades, sobre todo el pueblo de Israel, con los profetas. Eso es lo que está detrás. Entonces, digo esto porque es fundamental. Jesús está haciendo la relectura de la historia de Israel, si lo quieren así. Y él, evidentemente, fíjense, hay unos detallitos, ¿no? Marcos va a decir, enviaré a mi hijo querido, agapetos, dice en el griego. Mateo no lo dice, solo dice enviaré a mi hijo lo respetarán. Pues ya vieron lo que hicieron con el hijo, lo sacaron fuera de la viña. Es interesante, ¿no? En Marcos lo matan y lo sacan, aquí lo sacan fuera de la viña y lo matan, que eso es exactamente lo que va a pasar, porque el Calvario, el Gólgota, está fuera de Jerusalén en ese momento, así que por lo tanto lo sacaron fuera de la viña, entendido por Jerusalén, y lo mataron. Esa es la imagen que queda detrás de todo esto. Sí, solo que es una locura esto. ¿Cómo se van a quedar con la herencia si el papá todavía está vivo? Por eso la reacción, ¿no? ¡Ay, que dará muerte terrible a esos desalmados! Y arrendar el viñedo a otros viñadores que le den su fruto a su tiempo, que le den a su tiempo los frutos. Pues sí, es que eso era la lógica, ¿no? La lógica era pensar, esto no. Primero, aparte de desalmados, como le llaman precisamente los fariseos, pues si no tienen alma, no tienen vida, ya están pensando en robar, en quedarse con algo que no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdense que esto ocurría, esto que estamos escuchando es la manera judía de proceder. Usted compraba una tierra, sobre todo en Galilea, ya usted vivía en Jerusalén, y ahí usted compraba la tierra en Galilea y se la arrendaba y les decía, bueno, miren, esta tierra, aquí esta parcelita, estos, qué sé yo, pónganle unos 20 acres, deben producir tantos 20 fanegas de trigo. Ok, ustedes me dan 20 fanegas de trigo. Lo que quede es para ustedes. Y así era la manera como se procedía en el mundo judío. Evidente, aquí es, ¿no han leído acaso? Eso es muy, muy propio de Mateo, se han fijado, en varias ocasiones lo dice. No han leído en la Escritura que dice, no han leído en la Escritura que dice. El caso, por ejemplo, cuando espigaban los discípulos, no han leído que lo que hizo David y sus soldados cuando tuvo hambre. Bueno, igual, no han leído, solo aquí un excursus, si lo quieren. Es interesante que la cita aquí del Salmo 118 es una cita directa, calcada de la Septuaginta. O sea, es una cita del griego, de la versión griega de la Biblia. Eso para aquellos que les encanta hablar de que la Iglesia Católica está perdida utilizando el griego. No, hay que utilizar el canon palestinense. Ay, Dios mío. La Iglesia del primer siglo, los evangelios, Pablo citaba la Septuaginta. Se citaba la versión de los 70, pues no estaba citando cuando estaba el canon palestinense. En fin, la piedra que desecharon. Es interesante este juego de palabras. ¿Okay? Va a decir, ¿por qué, padre? Eben es piedra y Ben es hijo. O sea, la piedra que desecharon, ya, el hijo al que han despreciado, el hijo de este Padre amoroso y misericordioso, pero ustedes lo han despreciado.
Claro, ahí rechinan los dientes, están llenos de cólera, porque estaba hablando de ellos. Les invito a hacer oración. Señor de la existencia, ¿quién supiera hacer de su entera vida una acción de gracias y de todos los latidos de su corazón una alabanza a tu nombre? Anunciar lo mismo en las horas felices que en la desgracia, la fidelidad de tu amor que nunca disminuye. Señor de la existencia, tus acciones son la fuente de mi alegría y en tus obras se sacia mi corazón, siempre insatisfecho. Qué sabio es tu proceder con los humanos, qué profundo los caminos que abres al que llamas para ti. Los necios quieren guiarse por su propia razón y todos sus pasos conducen al atolladero. Cuando parece que el triunfo va a coronar sus esfuerzos, el gusano de la amargura o el fuego de la incertidumbre ponen fin a su orgulloso florecer, porque todo el que no siembra contigo desparrama, y la vida que no se nutre de ti enflaquece sin gracia y sin destino. Señor de la existencia, tú viertes en mis venas aromas de esperanza y templas mis nervios con las armonías del más virtuoso instrumentista. Por eso el conjunto de mis años será una gozosa melodía, una cantata de los más gloriosos acordes que hará enmudecer de asombro a todos los que negaron tu necesidad y tu presencia. El que confía en ti, Señor, escapa a los juicios mezquinos de la historia y sus raíces bien regadas dan fruto. Más allá de los cambios de ideologías, modas y poderes, no hay frustración para quien se abandona a tus destinos, ni vejez o enfermedad que no lleven sus frutos de madurez. Señor de mi existencia, ojalá fueses tú el único músico de mi vida y yo únicamente cantor de tus verdades. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Inés Xiao Huijin, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. ¿Ya vieron los que están viendo el video la imagen que tengo atrás? Sí, el Sagrado Corazón de Jesús. Hoy es primer viernes de este mes de marzo. Así que por devoción y por amor, porque en el corazón de Jesús está, en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús está sintetizada toda la doctrina de la Iglesia, les recomiendo. Usen el día de hoy para ir a misa, cumplamos con lo que nos pidió el Sagrado Corazón a través de Santa Margarita María, al decirnos que los primeros 9 viernes, bueno, si hemos hecho 18 y los que sea y cuantas veces se hagan, no hay ningún problema, pero es momento para ir y de la mano del corazón que tanto ha amado el mundo y que tampoco es correspondido, ponernos en la presencia del Señor. Feliz viernes para todos.